de tratar de condensar por el tiempo disponible es que un gobierno constitucional le ordena a su elemento natural de defensa, su anticuerpo, el más poderoso que tenía a su disposición, habiéndose sobrepasado la policía y habiéndose sobrepasado la gendarmería, le ordena a sus fuerzas armadas aniquilar el accionar subversivo para liberar a la nación de su flagelo. Y en cumplimiento de esa orden, las Fuerzas Armadas ganaron la guerra. Y la ganaron en el campo militar y también en el campo político. No olvidemos que una guerra, señora Presidente, lleva siempre objetivos políticos, no objetivos militares. Los militares hacemos la guerra porque somos el instrumento de la nación para conseguir sus objetivos políticos. Y digo que ganamos los objetivos políticos porque hoy Argentina todavía no es Cuba, como era el objetivo político que tenían los elementos que estaban llevando a cabo su revolución para el hombre nuevo, para la patria socialista. Pero claro, señora Presidente, como en toda guerra, la primer víctima es la verdad, y Argentina no fue la excepción. Hoy, 35 años más tarde, los soldados vencedores de esa guerra estamos siendo juzgados y condenados en un sistema persecutorio, inconstitucional y arbitrario. Estos procesos en general son el arte de aparentar lo justo, es el arte de aparentar la pura formalidad del debido proceso. Pero cuando vamos al fondo de las cuestiones, ninguna defensa, ninguna garantía de derecho humano, ninguna causa de justificación, ninguna duda, ninguna absolución vale para los vencedores de esa guerra. Si a esto le agregamos extensas prisiones preventivas, en nuestro caso 6 años, la aplicación retroactiva de las leyes penales, los rechazos sin límite de todas las presentaciones de fondo que realizamos, las pruebas defectuosas, insuficientes y fraudulentas reunidas por la parte acusadora, las nulidades de las leyes de punto final y obediencia debida, que ya habían tenido 13 ejecuciones en la Corte Suprema de Justicia, que fueron votadas por el Congreso Nacional al completo y fulminadas por este mismo Congreso al poco tiempo después. Veamos los roles de las cabezas de los querellantes, que ya me voy a referir en su momento. La violación al principio de legalidad, y bueno, y voy acá freno, para llamarlo de alguna manera. Todo esto, no me cabe ninguna duda, como lo dijo una instancia judicial durante el proceso, nos están aplicando el derecho penal del enemigo. En fin, señora Presidente, para llegar a este momento, para juzgarnos y condenarnos, han violado y siguen violando la Constitución Nacional y los tratados de igual jerarquía. Se ha liberado el poder del Estado para perseguirnos, al punto que no tenemos ninguna posibilidad de defensa contra este leviatán que se ha formado. Pero lamentablemente, los soldados vencedores de esa guerra, que en este momento somos, junto a nuestras familias, las víctimas de esta locura, no solamente vamos a estar acompañados, lamentablemente, por toda la nación, porque ella también es víctima y será víctima por muchos años, por la inseguridad jurídica que se ha instalado, especialmente para tergiversar la Constitución y poder traernos a este lugar en todos los puntos del país. Inseguridad jurídica. ¿Quién puede vivir sin inseguridad jurídica?
Y la pregunta es ¿por qué sucede esto? No hay una sola respuesta. Las respuestas son múltiples, multifacéticas. Pero hay un factor común, un común denominador en todas ellas. Odio, revancha, intereses políticos espurios, intereses políticos particulares o de grupo y fundamentalmente intereses económicos. Solo basta ahora sí pasar revista a las cabezas, no a los que están cumpliendo su trabajo, los que están ahí sentados a la derecha suya, a las cabezas de la parte acusadora y querellante. Tenemos a Esteban Rigui, que es el jefe de los fiscales federales. En el primer legajo de la CONADEP del libro Nunca Más, tenía el legajo número 4380 como desaparecido. En el año 1973, como ministro del Interior del nefasto presidente Cámpora, abrió el primer día de gobierno las puertas de las cárceles a más de 1.500 terroristas que no volvieron a La Paz a reinsertarse en la sociedad, cuál es la misión del servicio penitenciario. Volvieron a las armas y envolvieron el país en el río de sangre más grande que se ha vivido en la Argentina. Y entre las víctimas, esta es la apertura de la cárcel, una foto del momento que está en todos lados, en la cárcel de Devoto. Pero también las víctimas, aparte de la cantidad de gente que ha muerto, fueron los propios jueces que, cumpliendo su sagrada misión de administrar justicia, los condenaron. Y usted lo sabe muy bien, lo tenemos el emblemático doctor Quiroga, que lamentablemente, si usted no ve la placa, doctora presidenta, que tiene colocada, es porque no solamente es mala la calidad de la impresión, porque la placa está destruida, y esta es la memoria que la justicia le está rindiendo a un hombre que dio la vida por la justicia, el doctor Quiroga. Y acá hay una suerte de otros jueces y secretarios que fueron asesinados, perseguidos, secuestrados y han tenido que huir del país. ¿Por qué? Porque administraron justicia en la ley y en el proceso debido. Horacio Berbisky, nombre de guerra perro, hoy querellante, entonces oficial operativo y de inteligencia de la organización político-militar subversivo terrorista Montoneros, absuelto por la justicia federal el 21 de marzo pasado por sus accionares en la década del 70, pero no porque era inocente, sino porque las causas prescribieron, y prescribieron porque no son de lesa humanidad. El doctor Eduardo Luis Duhalde, nombre de guerra Damián, hoy secretario de Derechos Humanos de la Nación, entonces activo colaborador de organizaciones terroristas subversivas, especialmente del Ejército Revolucionario del Pueblo y también de montoneros y organizaciones menores como las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los movimientos guerrilleros y otras organizaciones menores. También el doctor Eduardo Luis Duhalde fue fundador del Movimiento de Todos por la Patria, una organización que en su parte militar ataca durante el gobierno del doctor Alfonsín el regimiento 3 de la Tablada. No quiero extenderme, señor presidente, en el plano nacional en función del tiempo, nombrando ministros, secretarios, embajadores, legisladores, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces saco una conclusión. No solo estamos siendo juzgados al margen del proceso constitucional que nuestra Carta Magna ordena, sino que los que están capitaneando esta operación son ni más ni menos que las cabezas visibles de las organizaciones terroristas que nos ordenaron aniquilar en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, coayudado con los políticos de turno como el doctor Luder, Rucauf y Cafiero, y estos dos últimos están vivos para hacerle las preguntas de rigor que se le hizo en la Cauta 13, pero no contestaron lo que realmente dijeron. Hay dos caras. Es fácil concluir entonces, señora Presidente, por lo dicho, que para llegar a este estadio de proceso han debido corromper las instituciones hasta sus médulas mediante un terrorismo sin armas, basadas en el soborno, la coacción, la mentira, el engaño, comprometiendo la estabilidad en los puestos de los funcionarios que no lo son funcionales, pero por supuesto con la anuencia que por falta de ética, principios, valores, acceden a tal presión. Fíjense, señora Presidente, que especialmente desde el año 2003 a la fecha se han usado a los muertos en forma ignominiosa bajo el eufemismo de los derechos humanos. Aunque fatalmente equivocados ellos, en vez de recordarlos en definitiva como combatientes de organizaciones terroristas subversivas, pero que dieron su vida, pusieron a disposición su vida en defensa de sus objetivos, los están usando para fines mezquinos. Y no hablemos la insultante ironía que hace poco en las dúplicas hizo el doctor Bosch con respecto al señor Zamudio. Es una cachetada a la familia Zamudio. Merecen ser tratados con mucho más respeto. Quiero aclarar que en este último concepto, bajo ningún punto de vista, incluyo a los familiares que en forma legítima y sincera buscan respuestas para calmar sus angustias. En definitiva, señora Presidente, los militares estamos siendo condenados por una decisión política para intereses políticos espurios. Entonces no queda otra que definirnos como presos políticos, con todas las consecuencias que ese estatus conlleva. Para terminar esta parte inicial, el resto va a ser breve, de mis palabras, quiero pedirle que prestemos atención a la historia universal. Y podremos observar que las cosas que se salen de sus rumbos naturales se vuelven a reencauzar en el tiempo. Por lo tanto, tengo la convicción de que toda esta puesta en escena está llegando a su fin, porque no es aceptada por la mayoría de la población argentina, y tenemos estadísticas, porque no es aceptada por la mayoría de la dirigencia política, aunque no lo digan, y lo digan a puertas cerradas. Solamente una persona lo dijo a puertas abiertas en su plataforma política. Y fundamentalmente no es aceptada ni por el ejército ni por las Fuerzas Armadas. Señores jueces, sé muy bien que la sociedad y las instituciones a lo largo de estos años han creado un prejuicio. Decía Albert Einstein, es más fácil dividir un átomo que romper un prejuicio. Y no se equivocaba.